Lula, ven, siéntate. Siéntate. Ahora me esperan ahí. ¿Listo? Vamos. Me esperan ahí. Esté ahí. Ahora estoy. Lula, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por los alimentos que nos vamos a servir. Bendice las manos que lo proveyeron. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí tienes un breve guión que dramatiza la carta a los Romanos. Capítulo 8, versículo 1, mostrando una conversación entre Jesús y Pedro que busca entender el versículo. Maestro, ¿puedes explicarnos el significado de Romanos capítulo 8, versículo 1? Por supuesto, Pedro. Escuchen todos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imaginad que sois ovejas en un prado. Había un tiempo en que estabais extraviadas, alejadas del pastor, y os enfrentabais a muchos peligros y amenazas. Pero ahora, al seguir al buen pastor y permanecer cerca de él, estáis seguras y protegidas. Entonces, estar en Cristo Jesús es como estar cerca del buen pastor. Exactamente, Pedro. Cuando estáis en mí, en Cristo, ya no estáis bajo condenación. Habéis dejado de vivir según los deseos egoístas y habéis empezado a vivir según el Espíritu. ¿Y qué significa vivir según el Espíritu? Vivir según el Espíritu significa seguir el camino del amor, la paz y la justicia. Significa dejar atrás los deseos pecaminosos y seguir la guía del Espíritu Santo. Entonces, Maestro, ¿aquellos que están en ti ya no enfrentan juicio? Así es, Pedro. Aquellos que están en mí, que viven según el Espíritu, están libres y seguros en el amor y la guía de Dios. No hay condenación para ellos, pues han sido perdonados y ahora viven bajo la gracia. Gracias, Maestro. Ahora entendemos mejor el significado de Romanos capítulo 8, versículo 1. Me alegra escuchar eso, Pedro. Recordad siempre, en mí hay libertad y vida. Seguid el Espíritu y viviréis en paz. Está muy claro. Ahora entendí. Amén. Continuará en Romanos 8:2. Aquí tienes un breve guión que dramatiza Romanos capítulo 8. Versículo 2,
mostrando una conversación entre Jesús y María que busca entender el versículo. Maestro, ¿puedes explicarnos el significado de Romanos capítulo 8, verso 2? Claro, María, escuchad todos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Imaginad que estáis atrapados en una oscura y fría prisión. Esta prisión es como la ley del pecado y de la muerte, que os mantiene en cadenas y os lleva hacia la oscuridad. ¿Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es como ser liberado de esa prisión? Exactamente, María. Cuando aceptáis a Cristo y recibís el Espíritu Santo, es como si alguien abre la puerta de la prisión y os invita a salir hacia la luz y la libertad. Entonces, ¿qué significa ser liberado por esta nueva ley? Ser liberado significa que ya no estáis bajo el control del pecado y la muerte. La nueva ley del Espíritu de vida os da poder para vivir en libertad, justicia y paz. Ya no estáis esclavizados por el pecado. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo en esta nueva vida? El Espíritu Santo os guía, os da fuerza y os transforma para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En lugar de ser llevados hacia la muerte espiritual, el Espíritu os lleva a la vida eterna. Entonces, Maestro, gracias a ti y al Espíritu Santo, ¿estamos verdaderamente libres? Así es, María. En mí y con la ayuda del Espíritu Santo, sois liberados de la antigua ley del pecado y de la muerte. Ahora vivís bajo una nueva ley que os trae vida y libertad. Gracias, Maestro. Ahora entiendo mejor el significado de Romanos capítulo 8, versículo 2. Me alegra escuchar eso, María. Recordad siempre, en mí hay libertad y vida. Seguid el Espíritu y viviréis en paz. Amén. Continuará en Romanos 8:3. Aquí tienes una versión extendida de un guión que explora el significado de Romanos 8:3. El versículo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este guión imagina una conversación en la que Jesús explica a sus seguidores el profundo mensaje de este versículo. Hoy quiero hablarles sobre el poder de Dios para liberarnos del pecado. Romanos 8:3 nos dice algo muy importante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Maestro, ¿qué significa que la ley era débil por la carne? Buena pregunta, María. La ley de Dios es perfecta y muestra lo que es justo, pero debido a nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no podemos cumplirla por completo. Aunque la ley nos dice lo que es bueno, nuestra debilidad nos hace caer. La carne es como una carga que nos hace tropezar y nos impide seguir la ley. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley si no podemos cumplirla? La ley fue dada para mostrar la santidad de Dios y para enseñarnos lo que es justo. También para hacernos conscientes de nuestra necesidad de salvación. La ley, en sí misma, no podía salvarnos porque somos débiles. Pero Dios, en su amor, hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué fue eso, maestro? Dios envió a su Hijo, me envió a mí, en semejanza de carne de pecado, aunque sin pecado, para que el pecado mismo fuera derrotado. Tomé sobre mí el castigo que ustedes merecían, y al hacerlo, el pecado fue condenado en mi carne. Entonces tú llevaste nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Exactamente, Martha. La ley mostraba la justicia de Dios, pero no podía ofrecer el perdón completo. Por eso, Dios tomó esa justicia y la cumplió a través de mí. Al hacerlo, les dio a ustedes un nuevo camino: vivir libres del dominio del pecado. Miren los campos y las aves del cielo. Ellos no se preocupan por cumplir la ley, porque viven según el propósito para el que fueron creados. Dios desea lo mismo para ustedes, que vivan en paz y libertad, sin la carga del pecado. Maestro,
¿Cómo podemos vivir esa libertad si siempre estamos luchando contra el pecado? La libertad viene cuando dejan que el Espíritu de Dios guíe sus vidas. La carne es débil, sí, pero el Espíritu es poderoso. Cuando viven según el Espíritu, están viviendo en el poder que vence al pecado. Y recuerden, ya no hay condenación para ustedes. Entonces, al seguirte, ya no somos esclavos del pecado. Así es, Juan. Ya no son esclavos. El pecado fue condenado en mi carne para que ustedes puedan vivir libres. No se trata de la perfección, sino de la dirección de sus corazones. Cuando están en mí, están en el camino de la vida. Está muy claro. Ahora entendí. Amén. Jesus Christ,